Iglesia, a todos los que nos escuchan por las redes sociales, que nos ven por las redes sociales, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Torreón, Coahuila, para todo el mundo. Amén. Amén. Oh, qué maravilloso es la palabra, qué maravilloso es estar donde los hermanos habitan juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna, ¿verdad? Si alguien tiene que ir al baño, su agüita adelante, pueden hacerlo antes de comenzar. Amén. Los niños están pasando. ¿Sí trajo su invitado? ¿Sí trajo su invitado el día de hoy? Su invitado, es importante que le hable de la palabra de Dios a su familia, a su vecino, a su amigo, para que conozca el amor de Jesús. El amor de Jesús es la raíz en nuestras vidas que hace que nuestra vida sea transformada. En Proverbios 4:20, ahí lo vamos a poner en nuestras pantallas. Proverbios 4:20, versión Reina Valera. Proverbios 4:20. Es una palabra que ya conocen, vamos a subrayar nada más. Ahí están las pantallas. Proverbios 4:20. Amén. ¿Cómo dice? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Tu oído espirituales también, a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Otra vez, porque una vez que hallamos su palabra, la revelación del evangelio en nuestro corazón, una vez que llega esa revelación a nuestra vida, entonces el 22 dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es maravilloso porque no solamente es algo espiritual, o sea, sí es espiritual, pero también es algo en nuestro cuerpo que el Señor obra. Amén. Entonces la palabra, si tú la encuentras, la palabra revelada, si tú estás atento a esas palabras, si tú has inclinado tu oído a la palabra, si tus ojos están en la palabra, entonces tú las tienes guardadas en tu tierra, en tu corazón. Hay un resultado, son vida y además es medicina para tu cuerpo. Amén. Qué poderoso es eso, ¿no? Estoy un poco afónico, pero aquí estamos. Dice en Colosenses 2:7, dice su palabra de Dios, pegado a Proverbios, dice: arraíguense profundamente en Él, o sea, en Cristo. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Jesús. Edifiquen toda su vida sobre Jesús. Arraíguense y edificar, profundizar y edificar. Según tu vida diaria, tu vida cotidiana, según tu necesidad, tu padecimiento, la situación que estés pasando, dice la palabra de Dios que nos arraiguemos profundamente. Y no solamente nos arraiguemos profundamente, pero ¿qué es arraigarse? ¿Qué significa arraigarse? Y luego dice: y edifiquen toda su vida en Él. ¿Qué significa edificar tu vida en Él? ¿Qué significa? Quiere decir que nuestra vida, de alguna manera, en nuestra vida diaria, va teniendo alguna situación que puede desviarnos del evangelio. Pero edificar es tener un buen cimiento, un buen respaldo, un descanso sobre mi vida diaria en Cristo, que es su palabra. Y ya una vez que nos arraigamos profundamente, o sea, arraigarnos profundamente, un adjetivo calificativo, y edificamos nuestra vida en Cristo,
hay un igual, un signo de igual, una ecuación trae un resultado. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, que es el Evangelio de Jesús. ¿Cuál verdad? En el consumado es, en la obra terminada de la cruz a favor de nosotros. En el consumado es, amén, en que somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo, porque quien cumplió la justicia fue Jesús por nosotros, amén. Y ahora Dios nos ve con la lente de la cruz, ve a Jesús que está en nosotros, y entonces somos justificados y nosotros hemos cumplido. Si vemos a Cristo, entonces somos la justicia de Dios en Cristo, en esa verdad de que somos justificados, santificados, somos redimidos y quienes somos en Cristo. Y una vez que esa verdad, que ya me arraigué profundamente, que ya edifiqué y que ya me fortalecí la fe, hay un resultado también adicional que dice, ¿y rebosarán de qué? De gratitud. Estoy leyendo Colosenses 2:7. Gratitud. Lo que menos hay hoy en día es la gratitud. Hay gente menos agradecida. Y vimos cómo María y Marta hace una semana, cómo vemos dos historias de una mujer que está preocupada, está estresada, pero no está recibiendo, y eso genera una frustración y un enojo en mi vida. Pero María tomó la mejor parte, que recibió en su corazón la palabra que se estaba predicando. Amén. Preguntándole a Dios un par de semanas, meses atrás, la verdad es que yo preguntaba al Señor, ¿qué pasa? Porque en unas vidas se ve el resultado de tu palabra y en otras vidas no se ve el resultado de tu palabra, si tu palabra no miente y es 100% efectiva. ¿Están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios no falla, pero los resultados son diferentes en nuestras vidas. ¿Es verdad eso? Es una realidad. Y el Señor nos ha venido predicando sobre este evangelio de descansar en Cristo, en la obra terminada de la cruz, en la confianza, en el reposo, y nos ha estado hablando de nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón, porque este determina el rumbo de mi vida. Amén. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Es un rompecabezas esta temporada. Y cuando Dios me da esta prédica para hoy, desde el lunes de la semana pasada y de esta semana ya tenía yo la prédica de hoy, es maravilloso cómo el Señor nos está hablando. Y vamos, para seguir continuando, quiero hacer esta oración. Padre Celestial, en esta tarde, yo te pido nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para poder comprender, entender la palabra que tú nos estás predicando, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Reciben ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo? Es importantísimo. No podemos pensar que sabemos todo. Pensar así es pensar con arrogancia y soberbia. El evangelio de la gracia no se va a entender jamás si no has tenido la revelación de Cristo. Si no has tenido la revelación, no vas a poder comprender la predicación que se nos ha estado dando estas últimas temporadas en Veraca, en el cual su amor inagotable, su fidelidad ha sido muy clara, y el Señor quiere bendecirnos. Es la realidad. El Señor quiere que vivamos la plenitud de disfrutar lo que Él hizo en la cruz. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos esa efectividad? Y eso es lo que vamos a predicar en esta tarde para tu vida. Vamos a predicar
vamos a poner toda la atención, porque esto que vas a escuchar es clave y es lo que pasa en el mundo espiritual, que ignoramos muchas veces, creyendo que son las personas, creyendo que así me tocó estar, creyendo que Dios quiere que esté así. Pero la palabra de Dios es 100% efectiva. Jesús vino, sanó paralíticos, sanó cuerpos humanos, sanó a gente trastornada, endemoniada. Es 100% efectivo, amén. Vamos a comenzar la predicación en esta maravillosa tarde. Y si me acompañan, a Mateo, el Evangelio de Mateo 13, Mateo 13:1. Mateo 13:1, versión Reina Valera, ya está en las pantallas para que lo puedan ver. Pueden prender sus celulares, prendan su tablet para que puedan leer conmigo. Mateo 13:1. Si tienen ahí, pueden subrayar, colorear en su celular, lo que tengan. Y vamos a comenzar. Abróchense los cinturones en este maravilloso viaje. Saben, ayer tuvimos a más de 200 personas. Estaba hasta el full este lugar, lleno de jóvenes de diferentes iglesias, apasionados por Cristo. Estaban aquí, el altar estaba como nunca antes. Hasta aquí estaba la gente, los chavos, gentes apasionados por Jesús. ¿Por qué digo apasionados por Jesús? Porque una persona que está apasionada por Jesús se le nota. Ahí está. ¿Por qué digo apasionado por Jesús? Porque a una persona apasionada por Jesús se le nota. Deja todo por estar en la convocatoria donde se predica la palabra. Amén. De verdad, la pasión se nota. Wow. ¿Cuántos quieren inspirar a Jesús en sus trabajos, en sus escuelas? ¿Cuántos quieren inspirar esa vida, esa persona que murió y que nos dio todo el favor? Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es por mi inteligencia, no es por mi liderazgo, no es por mi capacidad, es su favor inmerecido. Y cuando entendemos eso, le das toda la gloria y toda la honra siempre se la lleva Cristo. Yo ayer les predicaba a los jóvenes antes de comenzar que tuvimos, recuerden, les digo, saben, tuvimos cáncer, gente enferma de esta situación, pero su favor inmerecido, su gracia, por su palabra, fueron sanados. Iglesia, yo no sé si ustedes sepan, pero el avivamiento ya comenzó. El avivamiento ya comenzó. Ya estamos aquí. El avivamiento ya comenzó en Veraca. No sé si sepan, pero el avivamiento ya comenzó. Ya está aquí. Ya está aquí. No esperes mañana. No esperes decir, mañana voy a aplaudir con todas mis ganas. Mañana o en 5 años, cuando tenga, por ejemplo, los jóvenes, cuando tenga hijos o cuando tengo nietos, ahora sí voy a levantar mis manos, voy a gritar gloria a Dios. No, no, no. Es ahora. Disfrutemos el ahora, disfrutemos el hoy. Amén. El avivamiento, iglesia, ya comenzó en este lugar. Ayer pude verlo, este lugar como nunca antes. Vinieron iglesias que nunca antes se habían acercado a la Alianza Evangélica Juvenil de La Laguna y estaban aquí. Dios es el que trae a las personas para compartirles de su gloria y de su amor inagotable y de su favor inagotable. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a comenzar. Les dije que Mateo 13,
1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas Jesús, pero se las habló por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así les predicó Jesús. Así se quedaron todos, como ustedes. What? ¿Qué nos estás diciendo, Jesús? ¿Por qué Jesús les hablaba por parábolas y no les habló tan claro, sino por parábolas? ¿Por qué? ¿Sabes? Por nuestro corazón. Jesús sabía que había personas que no iban a recibir las perlas del evangelio, el oro molido de su palabra revelada en sus corazones. Pero aquí en esta parábola Jesús nos está hablando de 4 tipos de corazones que hay en el ser humano. 4 tipos de corazones que hay en el ser humano. Pero lo habló por parábolas. No se los quiso hablar tan claramente y tan revelador y tan claramente como a sus discípulos. A la gente así les hablaba, porque la tierra de su corazón realmente no iba a recibir, no quería recibir de Jesús. ¿Sabes? Está hablando, y vamos en este viaje. Si tú en esta tarde me ves a mí, Pablo, como pastor, pero como ser humano, como familiar, como amigo, o como, no sé, como me veas, ahí podemos perder. Pero si tú ves a Jesús, que es el que te está predicando en esta tarde, ¿sabes? Jesús está dando semilla hoy. Es un día, es una temporada donde Jesús está dando la semilla por igual. Lanza 10 semillas aquí, 10 semillas acá y 10 semillas acá. Pero el resultado de la efectividad no es al 100%, en algunos quizá al 60 por 1, quizá unos al 30 por 1, quizá unos al 100 por 1. Y la efectividad no es la misma. Y yo le preguntaba a Dios eso: Señor, tú nos has dado oro molido, la semilla la has pelado y nos la has dado así más clara. No puede ser la semilla, la palabra no puede ser más clara. ¿Por qué no veo efectividad en las vidas? ¿Y por qué pregunto esto? Porque la verdad sí crea una carga como pastor, como líderes. Al enseñar la palabra de Dios, queremos que ustedes vivan y disfruten el resultado de la palabra. Pero el Señor me dio esta predicación, y es la respuesta que yo le preguntaba: pon todo tu corazón, pon toda tu corazón, tu entendimiento en recibir, porque vamos en este viaje hermoso. Entonces la gente no entendió ni papas. Entonces los discípulos le preguntan en Mateo 13:10. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábola? ¿Por qué? Dice el 13:11. Él, Jesús, respondiendo,
les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay un misterio, principios de reino. Hay un reino en el tercer cielo, un mundo invisible para nosotros en esta tercera dimensión que estamos viviendo. Pero hay un mundo paralelo que está en el tercer cielo, donde la gente está viva, donde hay calles de oro, donde el mar es como el cristal, donde está Jehová de los ejércitos y a su derecha está Jesucristo, el que estuvo aquí en la tierra. Está sentado a la diestra del Padre, está sentado por la obra terminada como sumo sacerdote que lo hizo por ti y por nosotros. Y Jesús y el Padre sabían que nuestro mundo, este mundo terrenal que es dominado por Satanás, necesitamos nosotros comprender estos misterios del reino de los cielos para aplicarlos aquí en la tierra. Porque si aplicamos esos misterios del reino aquí en la tierra, en nuestra vida, entonces nuestra vida, que va en contra de las corrientes de este mundo, aunque haya un caos, aunque haya una crisis financiera, aunque haya diagnósticos, aunque haya cualquier pronóstico en contra de nosotros, nosotros no nos basamos en los misterios de esta tierra, sino en los principios del reino de los cielos. Y Jesucristo nos está dando la llave, la herramienta correcta para vivir bien en nuestra temporada, en nuestra estancia, en nuestra estadía temporal aquí en la tierra. Si no te predican a Jesús en una iglesia, en los primeros 15, 20 minutos, yo me iría corriendo de esa iglesia, porque no te están predicando a Jesús. El nombre que se le dio sobre todo nombre, Dios se lo dio a Cristo, y su nombre está por encima. El único que pagó en la cruz fue Jesús. Nadie más lo hizo, nadie más, ni una virgen, ni un santo, ninguno de ellos murió y padeció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solamente fue Jesús. Ese es el evangelio de la gracia. Entonces así les habló Jesús. Y ahora Jesús nos va a desmenuzar esta palabra, a traer claridad. Porque si nosotros comprendemos lo que hoy se está predicando y ves a Jesús dándote semilla, hoy Jesús te está dando semilla. A veces me preguntan: ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste en el altar? Le digo: no sé. Capta lo que se te dice en el momento y lo que se te profetiza, porque no sé. No soy yo, iglesia, es Jesús el que está aquí predicándote, el que te habla, el que te ha profetizado, el que te ha dado palabra. Es Jesús. Amén. 13:12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todavía, ¿de qué me estás hablando, Pablo? ¿Esto qué tiene que ver con lo que siento ahorita? Mira, Pablo, a mí dame una predicación de cómo ser mejor papá. A mí dame una predicación de cómo ser mejor esposo. A mí dame una predicación de cómo prosperar económicamente. Pablo, a mí dame una predicación donde yo pueda sanar mi cuerpo. Pablo, a mí dame una predicación donde yo pueda sanar de la depresión, de la ansiedad que vivo. A mí no me andes diciendo que soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Eso qué tiene que ver, Pablo? Yo necesito una respuesta a lo que estoy pasando. Y lo que pasa es que Marta, acuérdate, hace una semana Marta en el escenario dentro de su casa recibió a Cristo, a Jesús. Y Marta estaba, ¿cómo estaba Marta? Estaba afanada por servir, por acomodar, por estar así, ¿no? Pero María, su hermana, que debería estar igual porque recibió un huésped, ¿qué pasó con María? María estaba a los pies de ¿quién?
y estaba oyendo, estaba recibiendo lo que Jesús estaba predicando. Pareciera que estaba perdiendo el tiempo María, y pareciera que Marta estaba siendo efectiva en lo que estaba haciendo, porque iba a haber un resultado en la efectividad de Marta. Mas sin embargo, ya conocemos la historia. Jesús defiende a María y le dice: Marta, Marta, afanada y ¿qué? Y turbada. Porque así está nuestra vida. No estamos recibiendo lo que Jesús nos ha venido predicando en esta temporada. Porque donde podemos ser más efectivos, no nosotros, sino la palabra de nosotros, donde puede ser más efectiva es cuando estamos recibiendo la palabra. Pero hay una clave en lo que te voy a decir ahorita. Eso, hay una clave. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice Mateo 13:18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué estamos leyendo ahorita? ¿Qué estamos leyendo? Hay 4 tipos de corazones que Jesús le está diciendo a los discípulos con claridad. 4 tipos de corazones en los seres humanos. ¿Cuáles son esos tipos 4 de corazones? Dice que les hablaba por parábolas, pero dice: mientras sembraba Jesús, en Mateo 13:4, mientras sembraba para darte la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué se comieron las aves? La semilla que Jesús lanzó. Jesús ha lanzado semillas en Veraca de vida, de sanidad, de restauración, de edificación. Semillas emocionales para que tengas paz, semillas de sabiduría, de entendimiento, de revelación, semillas. Pero dice aquí: vinieron las aves y se la comieron. Ese es un tipo de corazón. Dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, corazón. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otro corazón: y parte cayó entre espinos, y las espinas y los espinos crecieron y la ahogaron. Otro tipo de corazón. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Una buena tierra es un corazón. Es otro tipo de corazón, iglesia. Dios nos ha venido hablando en tiempo atrás que cuidemos nuestro corazón, que si hay conflictos en nuestro corazón, tienen que ser sanados, tienen que ser restauradas. Raíces de nuestra infancia, rechazos, lo que sea, tienen que ser sanados, y solamente van a ser sanados. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahorita somos el resultado de inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra madre, vamos creciendo, y muchas semillas que se nos fueron lanzadas. La pastora nos hablaba el miércoles que una semilla donde a ella le dijeron que estaba gorda, la lastimó. Esa semilla te la lanzaron finalmente. Pero la semilla, la palabra del ser humano puede o no puede tener fruto, pero la palabra de Dios siempre va a tener fruto. Entonces dice en Mateo 13:8: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, ¿cuál? A 100, ¿cuál? A 60, y ¿cuál? Al 30 por 1. ¿Hacia dónde voy? Voy hacia esto en esta maravillosa tarde, y me regreso en Mateo. Me quedé en Mateo, ¿cuál? Mateo 13:19. Y aquí está este tipo de corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13, 19. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Juan 10, 10. Versión NBI, lo leo así, dice: el ladrón no viene más que ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Hay un orden cronológico. La palabra de Dios siempre, ese orden como fue escrito, todo nos lo dejó para que fuera revelado a nuestras vidas. Satanás lo primero que va a hacer es venir a robar. ¿Saben qué quiere robar Satanás? La semilla que se te ha sido lanzada en la predicación, en las células, en las enseñanzas, en la oración, en la predicación, porque Satanás tiene tanto miedo de una persona que tiene la semilla de la palabra de Dios en su corazón, porque el poder está en la semilla. Por eso aquí dice: el que tenga oídos para oír, oiga, porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay un orden. El ladrón vino para robar esa semilla, y una vez que te la roba, ¿qué hace? Mata tus ilusiones, mata tu esperanza. Viene la decepción en tu vida, viene la amargura en tu vida, viene la frustración y el enojo en tu vida. Como dice Marta: Jesús, ¿no ves a María? Marta, tu alma estás, Marta, Marta, turbada estás preocupada, me estás sirviendo, pero María ha tomado la mejor parte. ¿Qué tomó María? Tomó de Jesús la semilla que Jesús estaba dando. María la estaba recibiendo. Pero el enemigo sabe que si saca la palabra de tu vida, no tienes nada que reproducir en tu vida. El enemigo va a tratar de sacar la palabra. La va a sacar, la va a querer sacar de tu vida. Claro que la va a tratar de sacar, para que no tengas un fruto, un resultado y una calidad de vida plena, porque el poder está en la semilla. Pero vamos a Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales es otro tipo de tierra, otro tipo de corazón. Recuerda, hay 4 tipos de corazones que Jesús está hablando. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Esos corazones que la reciben con gozo, que salen emocionados de aquí porque recibieron la palabra con gozo. Pero en Mateo 13:21 dice: pero no tiene raíz en sí, porque su corazón, recuerda, que es un pedregal, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa, subraya esto, por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza, iglesia. Un corazón, cuando el enemigo sabe que estás escuchando, que estás entendiendo la palabra, sabe que no te la puede robar. Pero entonces, como sabe que no te la puede robar, estamos leyendo que va a venir aflicción o persecución a causa de ¿qué? De la palabra, a causa de la palabra, a causa de la palabra, de la semilla que tú estás recibiendo, de la semilla que tú estás recibiendo. Si tú eres del corazón, que es la buena tierra, que dice aquí que la oyes y que la entiendes, que está en tu vida, entonces el enemigo sabe que aquí no te la puede robar. Ok, porque la entiendes, no te la puedo robar, porque sí la está captando, la está comprendiendo, la está masticando. Entonces, como sí la entiende, va a venir la aflicción
o persecución por causa de esa semilla de la palabra que está en ti. Y luego, ¿cuál es el resultado? Mateo 13:21 dice, luego tropiezan. O sea, el enemigo, en otras palabras, el diablo va a tratar de sacar la palabra de Dios en tu corazón. Y si no puede robártela porque la entiendes, lo siguiente que quiere hacer es esto: que surja algún problema, alguna persecución a causa de la palabra. Y es bien sencillo y bien práctico. Y el enemigo es bien sutil. Quizá ahorita recibes una llamada bien importante y te sales para solucionar la palabra. Te sales tienes de lunes a sábado para solucionar tus problemas. Pero qué casualidad que exactamente en el día del servicio, en la hora y en los minutos del servicio, te habla quizá una persona sumamente importante y te tienes que salir porque es sumamente importante, y le dices a la semilla, ahí estás, ahorita vengo, voy a resolver mi problema y mi necesidad, que es más importante que Jesús, que está aquí lanzándote semilla, pero como lo acabamos de leer, el enemigo, a causa de la palabra, va a tratar de sacar esa semilla que no esté en tu corazón. Y si está en tu corazón, va a venir la persecución, va a venir la aflicción para robarte esa semilla que se te fue lanzada y que en alguna época de tu vida sí la recibiste. Pero yo no sé qué tipo de corazón tiene cada uno. Pero Jesús dice, hay 4 tipos de corazones. El diablo es tan sutil y a veces no comprendemos eso. Creemos que tengo que irme ahorita a vender, a solucionar mi problema porque necesito dinero, necesito generar. Pero eso no es la solución de tu vida. Eso no es la solución de tu vida. Iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. En Mateo 13:22 seguimos leyendo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? Las preocupaciones, mi matrimonio, mis hijos, lo que me hicieron. Ya me sentí ofendido, ya me sentí achicado, apocado, me siento rechazado. O sea, el Señor no minimiza eso, pero la solución no está en que veas eso. La solución está en que la semilla la puedas recibir entendiéndola. Porque sabes una cosa, la palabra es 100% efectiva, pero la efectividad en tu corazón no va a ser 100% efectiva. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Cómo me dices eso? Lo vamos a leer ahorita. Pero dice, y el engaño de las riquezas. Yo les he dicho, el Señor no está enojado con las riquezas. Al contrario, Él quiere que seas próspero, pero no quiere que las riquezas te manipulen y te posean, sino que tú poseas las riquezas. Pero hay un engaño. Aún eso, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:23, seguimos leyendo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, yo creo que aquí hay buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, en buen corazón, este es el que oye, subraya, oye, y entiende que la palabra, y ya una vez que la oyes, que tú la entiendes, dice, y da fruto. La palabra que da un resultado. No, es que, dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es esto? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
y produce. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? La semilla que Jesús te ha lanzado en Veraca ha sido la misma semilla para todos. ¿Están de acuerdo? Pero en algunos produce a 100 por 1, en otros produce a 60 por 1 y en otros produce al 30 por 1. La efectividad de su palabra es 100%, pero en mi corazón, en mi tierra, no es al 100%, dependiendo de cómo yo la esté recibiendo. ¿Cómo es eso, pastor? Dice Mateo 13:19, me regreso rápido, dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 4:23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Iglesia, vamos llegando al punto en esta tarde. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto lo dice Marcos 4:23. Mateo también dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Marcos también lo dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y Marcos así nos lo dice en el 4:24. Es otro evangelio, le dice: les dijo también, mirad lo que oís. La clave está en nuestra audición. Mirad lo que oís, porque la fe, ¿por dónde entra? Dice también en Marcos: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. El texto del contexto que estamos hablando de este versículo realmente nos está hablando de la semilla del sembrador, de la semilla. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Yo te pregunto ahorita, ¿con qué medida, si tú te pones ahorita en esta tarde, con qué medida estás escuchando la palabra? ¿Con qué medida estás recibiendo como María de Jesús? ¿Con qué medida estás tomando de Jesús? ¿Con qué medida estás oyendo la palabra y recibiéndola? ¿Con qué medida? Porque con la medida con la que midas serás medido, y aún se te añadirá a vosotros lo que oís. O sea, según lo que tú oyes, a la medida que tú oyes, a la medida que tú recibas, esa va a ser la efectividad de la palabra en tu vida. Al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1. Yo le preguntaba al Señor: si tú nos has dado palabra efectiva, una semilla a toda la iglesia sobre lo que es la gracia, lo que es tu amor, lo que es la obra terminada, lo que tú quieres que vivamos en todas las áreas de nuestra vida, quiere que estemos plenos, porque como es Él somos nosotros, porque no hay un resultado al 100%, y Él me está dando esta palabra para ti. Porque hay personas que se han preguntado: es que yo oro, es que yo esto, es que yo lo otro. Ey. A la medida que oyes, que entiendes, está en tu corazón. A esa medida es la efectividad de su palabra en tu vida. Pero como no encontramos respuestas, vamos a buscar otros métodos de cómo prosperar en esta área, cómo hacer negocios. O sea, no estoy peleado con la capacitación, no estoy peleado con la superación personal. Lo que te estoy diciendo es que la respuesta está en la palabra de Dios, en la semilla, iglesia, en la semilla. Pero el diablo va a hacer cualquier cosa, y muchos han perdido semillas y no se dieron cuenta que el enemigo les robó la semilla, y a algunos los está matando la situación que están viviendo hoy en día, y eso te destruye. Eso te hace mejor ya no venir a la iglesia con expectativa. Marta se enojó con Jesús
y le echó la culpa a él. Porque eso crea frustración. La palabra no miente, la palabra es 100% efectiva. La obra de la cruz fue 100% efectiva, una sola vez y para siempre. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo, ahora entendemos qué es lo que va a venir el diablo a robarte. ¿Qué? La semilla, porque el poder, ¿dónde está? En la semilla. Pero dice Marcos, mira cómo oyes. Ahora, la semilla, la palabra de Dios es semilla incorruptible, iglesia. La palabra de Dios es la que nos regenera, amén. La palabra de Dios es la que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero dice Lucas, ahora en Lucas 8:18 dice lo mismo. Mirad pues cómo oís. Otra vez viene recalcado. ¿Cómo oís? Mirad pues cómo oíd, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí hay una pista de esto, hay una pista de lo que está hablando, una pista. Dice, porque a todo el que tiene. ¿A qué se refiere esta palabra bajo este contexto? Porque a todo el que tiene. ¿Sabes a qué se refiere? Porque a todo el que tiene la palabra, la semilla en su corazón. Si tú tienes la semilla en tu corazón, ¿qué crees? Se te dará más. Más. Cuando más estés padeciendo, cuando más enfermo estés, cuando más roto y quebrado estés, cuanto más enojado, enojada estés, ven a la iglesia, ven a las células, escucha la predicación una y otra vez, porque al que tiene la semilla se te va a dar más. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pero si no tienes la semilla, ¿sabes qué dice? Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, ¿qué va a hacer? Este es un principio de reino, es un misterio del reino que se mueve en la tierra, pero ignoramos esto. Por eso suceden cosas, por eso vivimos estacionados en la misma situación de hace años, porque mi enfoque ha sido la solución en querer prosperar en esta área, en querer mejorar, en querer ser mejor esposo, en querer ser mejor esposa, en querer que mis hijos estén aquí, en querer tener un varón de verdad, o una mujer de verdad, o lo que sea. Pero la raíz está en la semilla, en mí. A la medida que esté por el oír esa semilla en mí, la efectividad va a ser a 100 por 1, o al 60 por 1, o al 30 por 1. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo estás? Ahora que conoces, dicen, al que tiene, en Marcos 4:25 dice, al que tiene se le dará más, se le dará más. Al que tiene la palabra, la semilla. ¿Quieres tener la semilla de fortaleza? La semilla de salud, de sanidad, la semilla de, ¿qué más? Pero si no la tienes, aún lo que piensas tener se te va a quitar. Qué pena, pero es un principio, es un misterio del reino. Por eso no ves la efectividad al 100% en esa área, porque vino el enemigo y se te presentó con un cuerpo de mujer bella,
se te presentó el enemigo, te sedujo y te robó la semilla. Él vino a robar semillas, Satanás. Vino el enemigo disfrazado de necesidad, de enfermedad. ¿Sabes para qué? Para robarte la semilla. Oh Dios, a mí me dolía eso. Me dolía. Porque digo, ¿por qué el pueblo no está? ¿Por qué la iglesia no está disfrutando de la plenitud de su palabra? Si su palabra es 100% efectiva y la obra de la cruz fue 100% efectiva. Creemos en el consumado es. Porque la semilla se te fue robada. ¿Y por qué se te fue robada? Porque no permaneces. Porque quizá venimos cada semana nada más. Y entre semana ni siquiera abrimos la Biblia. Ni siquiera tengo una comunión de lectura para saber quién soy yo en Cristo. Para saber quién es Cristo en mí. Pero a la medida que tú recibas, va a ser la medida del resultado en tu vida. Pero es por la tierra. La tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál corazón? ¿Cuál de los 4 corazones eres tú? Amén. Cuidado con lo que escuchas y cómo lo escuchas. Marcos registró el primero, Lucas el segundo. Cuidado cómo escuchas y qué escuchas. Marcos 4:24 dice: mirad lo que oís, con la medida que medís será medido, y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís. Si usas la medida del 30%, tu enfoque, el 30% de devoción, tu 30% de enfoque de lectura, de atención, así será tu medida. Así será tu medida, el 30%. Seguramente ahorita ya están sonando WhatsApp o una llamada importante para que te robe la semilla. Te has ido. No te has dado cuenta que es Satanás. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, su discípulo, su amigo. Satanás se disfraza de muchas personas y no nos damos cuenta. De muchas personas. Podemos ser usados por Satanás sin darnos cuenta, aún dentro de la misma iglesia, dando malos consejos. ¿Por qué? Porque el enemigo, nuestra batalla sí va a ser así. Por causa de la palabra va a venir persecución, van a venir circunstancias que te van a querer robar la semilla, te van a querer desanimar, y tu devoción, tu comunión diaria con el Señor, según la medida, va a ser esa medida de efectividad en ti. Amén. Es la palabra, no estoy inventando, es la palabra revelada, iglesia. Por eso necesitamos que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay tesoros escondidos, principios de reino escondidos para que nosotros se nos sea revelado, podamos aprenderlo. Amén. El enemigo te va a decir: el domingo no vayas, ponte al corriente, lava toda la ropa que no pudiste lavar, ponte a planchar, ve a hacer los pagos que tengas que hacer, pero no vayas a la iglesia. ¿Qué vas a perder el tiempo? Wow, ese es un arma del enemigo tremenda para que no escuchas y no recibas la semilla. ¿Cuál es nuestra batalla entonces? ¿Cuál es nuestra guerra? Es meternos en la palabra de Dios. El diablo tiene miedo que recibas la palabra, porque sabe que esta influencia en tu vida va a ser poderosa en tu vida. Y ya voy a terminar con esto. Dice Marcos 4:25, lo voy a volver a decir: porque al que tiene, y ya lo descubrimos, ponle entre paréntesis en Marcos 4:25, porque al que tiene, y ponle un paréntesis y escribe la palabra, porque al que tiene la palabra se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quieres ver resultados de efectividad en tu vida? Necesitas tener
la palabra. Aquí, mira, aquí. Abre tus oídos, no solamente físicos, sino espirituales, para que la palabra que entra por el oír y el oír la palabra, ahí entra la fe, se guarda en dónde. Y aquí viene esto bien importante. Marcos 4:26 y 4:27, con esto cierro. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Hoy está Jesús echando semilla en la tierra. ¿Sí lo ves a Jesús echando semilla en tu tierra, en tu corazón? ¿Sí lo ves? 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 Acuerda, aquí está Jesús. Quizá el enemigo te va a decir: haz el negocio el domingo. Haz el negocio el domingo. Haz el negocio el domingo. Porque el mundo te dice: trabaja, hazlo así para que tengas dinero. Pero el misterio es la palabra de Dios. María estaba sentada a los pies de Jesús. Este es un principio buen poderoso que te voy a leer ahorita. ¿En dónde me quedé? Se me mueve el iPad. Marcos 13. Ya, 4:20. Ahí voy. 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice: y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En pocas palabras, 4:24 de Marcos es un hombre que vive su vida normal. Es importante oír su palabra, conectarnos, recibirla con nuestros oídos internos. Dios te va a estar diciendo, le dice a este hombre, que no debe de preocuparse de cómo crece la semilla. No debes de preocuparte de cómo crece la semilla. Él no sabe cómo. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de escuchar, tener un buen corazón para escuchar, oír para recibir y comprender. Si tienes ese corazón, te digo algo en esta tarde: puedes irte a dormir, a descansar, vivir tu vida normal. ¿Sabes por qué? Porque la cosecha vendrá, la semilla crecerá y brotará sin que sepas cómo. Vas a ver el resultado en tu vida porque has tenido la semilla en tu corazón. Mucha gente dice que tienes que saber cómo funciona el proceso. Iglesia, la única cooperación que tienes que hacer es recibir su palabra, porque la palabra hace el trabajo por sí sola. La palabra es el trabajo. La palabra es el trabajo. Lo que no pudiste lograr en 8 horas, por la palabra, por la semilla dentro de ti, mañana en 1 hora vas a tener el recurso así. O saliendo ahorita, sin necesidad de afanarte y preocuparte, porque el diablo es lo que quiere robar. Y está tremendo porque el Antiguo Testamento, yo te había comentado, hay que leerlo con los ojos de la gracia, de la revelación, porque en Levítico 11:37, es que es tremendo cómo está escondido, ¿no? Levítico 11:37 dice: y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpio. Otra vez lo leo: y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. ¿Qué significa esto? Una de las leyes que tenían en aquel entonces, cadáveres habla de reptiles, de animales, pero un cadáver es una imagen de corrupción, de muerte, que si cae en alguna semilla que se ha de sembrar, esa semilla permanece limpia y no se contamina. Iglesia, ¿qué significa esto? Que si cae algo de cadáver en la semilla que se te fue sembrada, que se te ha sido sembrada,
Un cadáver representa la muerte, el caos, la situación que estés viviendo. Si cae esa necesidad sobre la semilla que tú ya recibiste, ¿qué crees? Esa semilla no se va a contaminar. La semilla va a absorber la muerte, va a absorber la necesidad, va a absorber el caos, porque la semilla, la muerte no tiene poder sobre la semilla. Por eso el enemigo tiene tanto miedo que seas una persona que tenga la semilla en su corazón. La palabra se vuelve fructífera y hace el trabajo por sí sola. Aleluya, amén. Amén. A la medida que escuches, que oigas, a la medida de tu devoción, a la medida de recibir, a la medida de tomar, así va a ser la medida del resultado de Dios en tu vida. Esto es Veraca Iglesia. Gracias por estar con nosotros conectados. Dios te bendiga.